Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a tratar la importancia que tiene el contexto a la hora de tomar decisiones de trading. Comenzamos. Para mí, el concepto de contexto va ligado necesariamente al análisis de múltiples temporalidades. Esto quiere decir que independientemente del marco temporal que estés operando, ya sea gráfico de 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, el análisis de múltiples temporalidades te obliga a analizar y tener en cuenta los gráficos de mayor marco temporal, los gráficos superiores. Si estás operando gráficos de 5 minutos, gracias al análisis de la múltiple temporalidad, estarás teniendo en cuenta también los gráficos de H1, H4 o diario. ¿Para qué es importante esto? Pues para la regla básica que voy a comentar, que es operar siempre a favor del mayor marco temporal. Esa es la idea clave de todo el vídeo. El análisis de múltiple temporalidad, el análisis del contexto, se trata de favorecer la continuación de la estructura que se esté desarrollando en el mayor marco temporal, ¿vale? Contextualizar dónde se encuentra el precio actualmente en base a la estructura superior a este. Vamos a realizar un ejemplo con nuestra metodología, con la metodología Wyckoff. Cada metodología pues tendrá su lectura. No podemos entrar a valorar todas ellas. Nuestro ejemplo, estructura Wyckoff. Venimos de una tendencia bajista, nos desarrolla los primeros eventos, Automatic Rally, Secondary Test, fase B. Este, a partir de ahora, ya es el contexto de la estructura principal, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo de que nos encontramos en ese punto, en el potencial jack de la estructura mayor. En ese punto es donde entra en juego la potencia del contexto. En este punto. Tras la rotura alcista, un trader que hace demasiado zoom y únicamente está observando esto, ha obviado el contexto principal, pues puede pensar en favorecer quizás el reingreso al rango, en que esto se trate de una sacudida y buscar algún corto, ¿vale? El trader que en este punto solo está pendiente de el desarrollo de esta estructura o de esta ultimación del precio y que no tiene en cuenta de dónde venimos, seguramente, identificando eso como una muy buena zona de liquidez, espere el desarrollo de una sacudida para buscar alguna incorporación en corto. El trader que se encuentra aquí y realiza un buen análisis del contexto teniendo en cuenta de dónde venimos, ha observado que muy posiblemente en esa zona se haya acumulado para dar inicio a un movimiento tendencial alcista. Entonces, en ese punto, ese trader, ¿qué estará favoreciendo? Pues estará favoreciendo la continuación alcista. ¿Qué deberá estar buscando en ese punto para dar origen a esa continuación alcista? Pues una estructura menor de reacumulación. Esa es la clave principal del contexto. Nos encontramos tras la rotura de la estructura mayor y en ese punto yo voy a estar buscando una estructura de reacumulación en función de Weck, ¿vale? Aquí nos va a desarrollar una estructura menor y esa estructura menor está encajada dentro de la mayor. Esta es la clave. Estructuras menores, gráficos temporales menores, encajado dentro de estructuras mayores, de gráficos temporales superiores, ¿vale? En ese punto, favorecer algún tipo de sacudida de la estructura menor en función de Weck de la estructura mayor. Pero se nos da una nueva posibilidad, un nuevo análisis. Este movimiento alcista será el jack de esta estructura menor. Y en este punto tenemos la misma situación que teníamos aquí.
punto de potencial Boeck para la continuación alcista de esta estructura. ¿Qué quiero decir con esto? En este retroceso, muy posiblemente en gráficos temporales todavía más pequeños, podremos identificar algún tipo de estructura de reacumulación en función de Boeck de esta estructura intermedia, ¿vale? En este caso nos quedaría estructura mayor, estructura intermedia y estructura menor, para desde aquí continuación alcista. Solo largos, ¿por qué? Como comentamos en el vídeo de cómo favorecer si una rotura será efectiva o falsa, el contexto nos habla de esta sacudida. Aquí tenemos un volumen operado, ¿vale? Aquí hay mucho volumen operado y el precio se encuentra por arriba, se mantiene por encima del nivel, es incapaz de reingresar al rango, se encuentra por encima de este volumen. Esto es otro concepto muy importante. Si tiramos un perfil de volumen, aquí observaremos un volumen importante y al realizar el precio nuevo máximo, el precio ya nos está validando todo ese volumen como acumulación. Imposible de bajar, los compradores lo soportan, no quieren que baje más, continuación alcista, ¿vale? Esa es la importancia del contexto. Estructura, elementos de volumen y desarrollo, integración de estructuras intermedias y menores dentro de la mayor, ¿vale? Esa es la idea principal que quería transmitir en este vídeo, la importancia del contexto. Mi recomendación es no operar solo un único marco temporal, porque entonces seguramente obvies de dónde venimos. De dónde venimos es muy importante, porque si sabes de dónde venimos, solo vas a estar buscando operar en una dirección. Y voy un poquito más allá. Puede que incluso no llegues a ganarte, a sumarte a ese movimiento alcista, pero al menos no vas a tener una pérdida. ¿Por qué? Porque si sabes que todo el contexto te está diciendo largos, vas a obviar una entrada en corto. No vas a entrar en corto. Entonces esa pérdida la pierdes, ¿vale? Puede que no ganes el movimiento. Has estado acertado en el análisis, pero tu gatillo no se ha producido, no has tenido ocasión de entrar, vale, pero no has estado buscando el sitio erróneo, ¿vale? Estabas bien posicionado, idealmente, no has conseguido entrar, pero al menos no te has posicionado mal. No has estado en el lado equivocado del mercado, ¿vale? Eso también te lo da el contexto. No es solo lo que ganas, sino lo que no pierdes. Eso nunca lo tenemos en cuenta, pero es muy importante, ¿vale? No siempre lo que ganas, sino que también suma lo que no pierdes. Entonces, como digo, el análisis de contexto, estructuras mayores, buscamos el desarrollo de estructuras intermedias que encajen dentro de la mayor y estructuras menores que encajen dentro de la intermedia, ¿vale? Se va formando una especie de puzzle y al final la probabilidad está en el desarrollo, en esa confluencia. Esa confluencia nos da la probabilidad, ¿vale? Este es el ejemplo alcista, pero se podría hacer perfectamente para el ejemplo bajista. Es exactamente igual. Estructuras mayores, estructuras intermedias y estructuras menores, siempre teniendo en cuenta la mayor y siempre favoreciendo el desarrollo de la mayor. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dale a like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete para estar pendiente de las novedades. Un saludo y hasta luego.